Lo leeré y ustedes me siguen con su vista, mis hermanos, por favor. Primera de Timoteo 6, 11 al 16, dice así la palabra del Señor. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Señor, despiértame. Esa ha sido la oración que más veces ha hecho un cristiano llamado Uche Anísor. Esa ha sido la oración más común que él ha escrito en su diario. Señor, despiértame. Él cuenta que se convirtió al cristianismo a los 18 años, después de luchar mucho con el temor a la muerte. ¿Y cómo se convirtió? ¿Cómo conoció a Cristo? Leyendo por sí mismo el Evangelio de Marcos en una Biblia que le habían regalado. Y al principio dice él que tenía mucho entusiasmo, estaba muy dedicado, pasaba tiempo en oración, pasaba tiempo en la palabra, leía libros cristianos, le encantaba estar compartiendo el Evangelio con los que no conocen de Jesús, pero luego comenzó a perder su gozo, su pasión y su deseo de servir a Cristo. Y dice él que empezó a odiar la palabra pasión. Él escribe, noté una guerra en mi interior. Por un lado, tenía un fuerte deseo de aprender de la verdad, de conocer más a Dios. Por otro lado, había empezado a sentirme aburrido con la oración, con la gente, con otras cosas que se supone que le deben importar a los cristianos. Perdió el deseo de compartir el Evangelio. Entre 20 y 30 años se sentaba en los servicios de la iglesia, soñando despierto, esperando a que terminara la predicación. Y empezó a escribir poemas de desesperación. Y uno de ellos dice, despiértame Dios porque me he quedado dormido y no me importa. Despiértame porque mi vida parece un deber. Despiértame porque no puedo hacer una oración. Despiértame porque no puedo ver tu belleza y no me importa. ¿Cuántos de ustedes se sienten identificados con este sentimiento de da igual? Da igual si sigo a Dios, da igual si no sigo a Dios. Da igual si voy a la iglesia, da igual si no voy a la iglesia. Da igual si leo mi Biblia o no leo mi Biblia. Yo creo que muchos nos hemos sentido identificados con este hombre. Y yo creo que Timoteo se sentía así muchas veces. Y en este momento, Pablo está terminando su carta y él conoce a Timoteo. Él sabe que Timoteo es un joven pastor que está enfrentando dificultades muy grandes, desafíos enormes. Tiene que confrontar a falsos maestros, hombres despiadados, intimidantes, difíciles de tratar, hombres que hablaban mal, ásperos, duros, sin piedad, sin empatía. Eran hombres mayores que él. Además, había muchas necesidades, gente pobre en la iglesia a quien atender, como las viudas que no tenían sustento, a quien la iglesia debía sustentar. Había pastores que evaluar, hombres que preparar para el ministerio. Wow, tantas cosas. Y Timoteo no era bravo, valiente, oh, me como el mundo, no. Tímido, débil, bajo perfil, cero conflicto. A mí no me metan en sus rollos. Se desanimaba rápidamente. Y además era débil físicamente. Se enfermaba mucho. Era enfermizo el hombre. Sí. Pasaba con su tecito de manzanilla todo el tiempo.
Y Pablo en Primera de Timoteo le escribe cerca de 40 imperativos, 40 mandatos. ¿Se imaginan la carga que ese hombre sentía sobre sus hombros? Era aplastante, abrumador. Y Pablo sabe que este hombre necesita unas palabras de ánimo y de exhortación, como inyectarle Red Bull, no sé, algo así, inyectarle así la fuerza y el poder, ¿cierto? Y, y Pablo está escribiendo estas palabras, está a punto de cerrar su carta y le habla directamente para animarlo. Yo recuerdo que yo salí de mi país cuando yo tenía 18 años y ahí cuando nos estábamos despidiendo, mi papá me abrazó y con lágrimas en sus ojos me dijo, hijo, sé hombre. Eso fue lo último que me dijo antes de que yo saliera de, de mi país. 18 años. Hijo, sé hombre. Me dio un beso y se fue. Y eso es lo que Pablo está haciendo con Timoteo. Le está agarrando de los hombros, le está viendo a los ojos por medio de la carta y le está diciendo, sé el hombre de Dios que has sido llamado a ser. Y por eso le dice en el versículo hombre, pero tú, oh hombre de Dios. La frase hombre de Dios se usa en el Nuevo Testamento solo una vez aquí, en este pasaje. En el Antiguo Testamento sí se usa varias veces. Y se usa para hablar de hombres llamados por Dios para hablar al pueblo en nombre de Dios. Moisés en Deuteronomio 33, Samuel en 1 Samuel 9, David en 2 Crónicas 8, Elías en 1 Reyes 17, Eliseo en 2 Reyes 4. Son profetas, hombres que tienen una misión de parte de Dios en este mundo para hablar al pueblo de Dios. La palabra de Dios. Son representantes de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú estás en esa misma línea, hijo. Tú estás en la misma línea de Moisés, Samuel, David, Elías, Eliseo. Tú eres un hombre de Dios y este es un gran privilegio y una gran responsabilidad. Los falsos maestros están engañados, tienen sus mentes corrompidas, aman el dinero, son motivados por el dinero, son motivados por tener más. Pero tú, oh hombre de Dios, le dice Pablo a Timoteo, tú eres diferente a esos hombres. Tú estás en otras ligas. Tu vida es diferente a la de los falsos maestros y tu motivación es diferente a la de los falsos maestros. Timoteo es un hombre de Dios y él tiene que vivir como tal. Este sermón se titula La vida y motivación de un hombre de Dios y lo dividiré en dos partes generales. ¿Cómo vive un hombre de Dios? ¿Qué lo motiva para vivir así? ¿Cómo vive un hombre de Dios? ¿Qué lo motiva para vivir así? Ahora, esto suena como que es solo para pastores, ¿cierto? Pero antes de que se desconecten y empiecen a desear que termine el sermón, recuerden que los pastores son modelos para la congregación, ¿cierto? O sea, el pastor debe ser un tipo de persona que los demás pueden decir, yo quiero imitarlo a él. Entonces, en un sentido, este mensaje es principalmente para los pastores, pero en otro sentido es para toda la congregación, porque todos debemos seguir el ejemplo de buenos y fieles pastores, ¿cierto? Entonces, ¿qué ejemplo debemos seguir? Hombres como este que Pablo nos describe aquí. ¿Sí? Dios quiere que todos nosotros tengamos estas características. Y los pastores lo modelan. Los pastores son ejemplo de estas características. Todos los cristianos deberían tener estas características, los pastores deben tener estas características, porque son modelos para los demás. Esto no es opcional para un pastor, ¿sí? Y no era opcional para Timoteo. Entonces, yo me quiero ir aplicando a todos nosotros estas verdades, pero también quiero hablar a los que aspiran al ministerio pastoral que están aquí. Hermanos, ustedes aspiran a un gran llamado, a una gran vocación, pero también es una gran responsabilidad y vale la pena llevarlo a cabo. Entonces, veamos en primer lugar cómo vive un hombre de Dios. ¿Cómo vive un hombre de Dios? Y aquí Pablo nos comparte 4 características de un hombre de Dios. La primera característica es que el hombre de Dios huye de la maldad. Versículo 11, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas.
Ustedes han escuchado la frase, no huyas cobarde, ¿cierto? No huyas cobarde, como que huir es de cobardes. En cierto momento sí, como los videos que hay, ¿no? De que llega el ladrón y la mujer empieza a darle con su bolsa y el hombre sale corriendo. Sí, como, no huyas cobarde, ¿para dónde vas? Sí, aquí se supone que tú eres el que tiene que proteger y atacar. En algunos momentos sí es cobarde huir, pero la Biblia dice que a veces es sabio huir. No todas las veces que huimos estamos siendo cobardes. Muchas veces tenemos que huir por, porque queremos honrar a Dios y eso es sabio. Y en este caso, Timoteo tenía que huir de ciertas cosas, las cosas que caracterizaban a los falsos maestros, especialmente el amor al dinero, especialmente el amor al dinero. En la Biblia, la palabra huir se usa para hablar de huir de la ira venidera. Es como huye de la ira venidera refugiándote en Cristo, porque Dios va a castigar por su pecado a todos los que no estén cubiertos por la justicia de Cristo. Entonces huye de la ira venidera, huye del infierno. ¿Cómo? Arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Jesús como tu Salvador. También en la Biblia se habla de huir de la inmoralidad sexual. Huye de la inmoralidad sexual. No te quedes ahí viendo esa película. No te quedes ahí toqueteándote con ese muchacho. Huye, sal corriendo. Como José en Génesis 39. La mujer de su jefe le decía, acuéstate conmigo, y le insistió, me imagino que por meses, seduciéndolo, tratando de seducirlo. Y dice Génesis 39:12 que ella despidió a toda la gente de su casa, se quedó sola con José y le dijo, acuéstate conmigo, pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo. Salió huyendo. No eres tan fuerte como para resistir una tentación así, entonces debes huir. No, yo aguanto, yo aguanto, yo aguanto. No, huye, corre, sal lo más lejos posible. No te detengas, vete lejos. Muchas personas preguntan, ¿qué es lo más cerca que puedo estar del pecado sin deshonrar a Dios? Y Dios dice, vete lo más lejos posible. ¿Sí? Es como estar en un precipicio y decir, ¿qué es lo más cerca del precipicio que puedo estar sin caerme en el barranco y destruir mi vida? No, no, ¿por qué quieres estar cerca del precipicio? Vete lo más lejos posible. Huye de la inmoralidad sexual. Otro mandato es huir de la idolatría. Otro mandato, incluso en 2 de Timoteo, de Pablo a Timoteo también, huye de las pasiones juveniles. Y aquí tenemos nuestra primera aplicación, mis hermanos. Mañana es lunes. Esto, Daniel, ¿qué tiene que ver con mi vida? Bueno, Dios quiere que huyas lejos del pecado, que ni te acerques al pecado. Cuando tengas una tentación, huye, corre, sal de ese lugar. No vuelvas a tener esa compañía. Deja la bebida, corta esa relación. Elimina esa aplicación de tu teléfono. No veas esa película, no veas esa serie. Huye, corre. Conocemos nuestras debilidades y cómo somos tentados a pecar contra Dios. Y Dios quiere que huyamos lo más lejos posible del pecado. En el mundo militar hay lo que se llama estrategia de retirada, ¿cierto? Cuando la cosa se puso muy difícil, retirada y todo el mundo va para afuera. Bueno, Dios quiere que tú tomes decisiones radicales para hacer morir el pecado en tu vida. Debes huir, abandonar, correr. Si estar con tus amigos te lleva al pecado, vete a tu cuarto, a tu casa, solo. Si estar en tu cuarto solo te lleva al pecado, vete con tus amigos. Tú conoces tus debilidades, tú sabes lo que te va a hacer caer. Huye, huye de estas cosas. En el caso de Timoteo, él tenía que huir de discusiones inútiles, de no decir la verdad, de ser orgulloso, del amor al dinero como los falsos maestros. Y fíjate que aquí hay algo interesante, porque Timoteo tenía que reprender a estos falsos maestros por todo su pecado, ¿cierto?
Pero él debía saber que él podía ser tentado a pecar de las mismas maneras y debía huir. O sea, aquí Timoteo no estaba en una posición de superioridad moral, porque Timoteo era bueno y todos estos malos, yo los voy a corregir. Timoteo no podía hacer eso, porque él mismo podía pecar también. Y aquí tenemos otra aplicación para nosotros, mis hermanos. Timoteo no podía pasar todo el día criticando los pecados de otros sin tratar con sus propios pecados. Nosotros tenemos un radar muy eficiente para detectar los pecados de otros, ¿cierto? Pero funciona muy mal para detectar nuestros propios pecados. Y Pablo quería asegurarse de que Timoteo tuviera un radar bien ajustado para luchar contra sus propios pecados. Dijo John Flavel, hermanos, es más fácil hablar de miles de pecados de otros que hacer morir un solo pecado de los nuestros. Tú puedes estar criticando todo el día los pecados de otros y no tratar con tu corazón y con tus pecados y con tus luchas y con tus tentaciones. Y esa era una tentación para Timoteo y es una tentación para ti hoy. Si tú tienes una actitud crítica con los pecados de otros y les tienes listas, ¿eh? Les tienes listas. Quizá eso quiere decir que tú no estás luchando con tus pecados y no estás haciendo morir tus pecados, porque está súper fácil criticar a otros. Así que tú huye de tus pecados. Cuando veas pecado en otros, recuerda que tú tienes que hacer morir tus propios pecados en tu propio corazón. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. El hombre de Dios huye de lo malo, pero también, en segundo lugar, el hombre de Dios sigue lo bueno. No es suficiente con huir de lo malo, tienes que perseguir algo, ¿cierto? Tienes que dedicarte a algo. ¿Y a qué cosa es lo que se tiene que dedicar Timoteo? Sigue diciendo Pablo en el versículo 11, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. En otras palabras, huir del pecado no es la escena completa. Tienes que ir a un lugar, a cierto lugar. Tienes que ir y estar persiguiendo ciertas cosas. Hay un no en la vida cristiana. Timoteo, no ames el dinero. Huye lo más lejos posible de esas tentaciones. ¿Y a dónde voy, Pablo? Hay un no, pero hay un sí. Sigue la justicia. Hacer lo correcto delante de Dios y delante de los hombres. Esto es lo externo, mis hermanos, lo que está a la vista. Pero también Pablo le dice, sigue la piedad. Y eso habla de lo interno, las motivaciones del corazón. O sea, que por fuera tú honres a Dios y des buen testimonio ante los hombres, pero también dentro de ti, dentro de tu corazón. Lo que nadie mira que honre a Dios. No, no solo des la apariencia, Timoteo. No solo vivas para que los demás te vean el domingo, no. De verdad que de corazón honres a Dios. Busca eso, sigue eso con todo tu corazón. La fe o la fidelidad de caminar con Cristo. El amor, todos los actos sacrificiales para la gloria de Dios y el bien de otros. La perseverancia o la lealtad al Señor en medio de las pruebas. Persevera, Timoteo, cueste lo que te cueste. Persevera, siga, avanza, adelante. Y por último, la amabilidad o gentileza. Mira que más adelante aquí, el tercer punto es, el hombre de Dios pelea la buena batalla de la fe. Es como un soldado, ¿no? Pelea la buena batalla de la fe. Pero ese soldado tiene que ser amable. ¿Dónde han visto ustedes un anuncio de los militares diciendo, estamos buscando hombres amables? Como que no combina, ¿cierto? Un soldado amable, de verdad. También esa idea de pelea la buena batalla de la fe habla de un ring de box. Imagínate un boxeador amable. Como que no funciona, ¿no? Bueno, en la iglesia, el hombre de Dios
No es el macho que anda aplastando a quien sea, que es áspero y duro con la gente. Y yo digo las cosas como son. No, ese no es el hombre de Dios. Ese no es un hombre de Dios. Ese es un hombre lleno de sí mismo. El hombre de Dios es amable, mis hermanos, gentil, bondadoso, lleno de ternura. La gente se le quiere acercar porque él habla bien y comunica la gracia de Dios. Hablas con él y sus palabras te sanan. Son como medicina. Proverbios, ¿recuerdan lo que dice? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, hieren, pero la boca de los sabios es medicina. Sanan. Las palabras de estos hombres sanan. Y Timoteo, aunque tenía que enfrentarse con falsos maestros, tenía que ser lo opuesto a ellos, porque esos falsos maestros sí eran duros y peleoneros y ásperos. Y Timoteo, incluso al tratar con ellos, tenía que ser gentil, bondadoso, lleno de gracia. No podía ser áspero. Muchas personas confunden la masculinidad con aspereza, ¿cierto? Pero eso no lo aprendieron de Dios y de su palabra. Eso no lo aprendieron de Dios y su palabra. Porque el hombre de Dios no es áspero, es amable, gentil, bondadoso. No aplasta a los demás con sus palabras. No destruye a los demás. No los desanima, sino que los anima en el caminar con Cristo. Sabe cómo tratar con los demás. Sabe cómo reprender y cuándo reprender, si toca reprender. Y con la reprensión va el ánimo, y va la gracia, y van todos los recordatorios de las buenas promesas de Dios. Esposos, el hombre de Dios es amable. Dios te está llamando a ser amable con tu esposa. No tener mano de hierro en mi casa. No, mi hermano, eso no es el hombre de Dios. Con tus hijos, Dios te está llamando a ser amable, gentil, bondadoso. Que no te tengan miedo en tu casa, mi hermano, cuando se acerquen a ti. Que cuando llegues salgan corriendo y te abracen. Ya llegó papá. Porque es alguien amable. El hombre de Dios, entonces, mis amados hermanos, huye del mal, sigue lo bueno, sigue el bien. En tercer lugar, el hombre de Dios pelea la buena batalla de la fe. Versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. Pelea, una palabra, como les dije, usada en el contexto militar, en el contexto deportivo también. Tiene que ver con un soldado que está haciendo frente al enemigo o tiene que ver con un boxeador que está dándose los buenos golpes ahí en el ring. Pelea. Y esa palabra pelea, de ahí en el idioma original que se escribió en el Nuevo Testamento, viene nuestra palabra en español agonizar. Dice un comentarista que esto pudiera ser traducido como agoniza la buena agonía. Esta es una pelea que es cansada, es un combate y para eso tienes que estar concentrado, tener disciplina, tener convicción, hacer un gran esfuerzo. Porque el soldado no puede pensar que está en un día de campo, ¿cierto? O el boxeador no puede pensar que está de paseo en el parque. Está concentrado y es una lucha continua. El verbo está en tiempo presente, pelea. Quiere decir que mañana lunes te vas a levantar a tu ritmo normal de vida y mañana lunes tienes que pelear. Y el martes te vas a levantar a tu ritmo normal de vida y cuando tú abres tus ojos te levantas a una pelea. Es tiempo presente, es una pelea continua, constante. Cada año, cada mes, cada semana, cada hora, cada minuto, aquí no hay vacaciones de esta lucha. Juan Calvino dijo, escucha, la mayoría de cristianos desean servir a Cristo como con tranquilidad, como si fuera un pasatiempo.
pero Cristo llama a todos sus siervos a la guerra. Hermanos, la vida cristiana no es un pasatiempo. A mi esposa y a mí nos gusta armar rompecabezas. Bien ñoños dirás tú, pero es los momentos donde nosotros tenemos para platicar. Con 4 chiquillos no hay mucho tiempo para platicar. Así que ahí como que nos obliga a sentarnos, a pausar, a apagar los celulares o mandarlos por otro lado y a platicar. Un pasatiempo, ¿cierto? La vida cristiana no es armar rompecabezas, mi hermano, es luchar, batallar, pelear. Dice Juan Calvino, hermanos, esto no es una vida tranquila de vacaciones, no. Todos los hijos de Dios estamos llamados a la guerra, especialmente los pastores. Y esta batalla, dice Pablo, que es buena. Pelea la buena batalla de la fe. Esta es una buena batalla. No pelees con tu esposa, no pelees con tu esposo, no pelees con tus compañeros de trabajo, no pelees con tus vecinos que te estacionó su auto enfrente de tu cochera. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Y dice Juan Calvino también que esta batalla es buena porque tenemos la victoria garantizada. O sea, estamos peleando sabiendo que ya ganamos. Porque Cristo ganó por nosotros en la cruz al derrotar a Satanás, al pecado y la muerte. Y nosotros ganamos con Cristo. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿hasta cuándo? A veces nos cansamos de luchar, ¿cierto, mis hermanos? Yo no sé, si ustedes son como yo, se cansan de luchar, de volada, rápido. Pronto nos cansamos de luchar. Es como nos levantamos. Otra vez, otra vez, otra vez a criar a estos chiquillos, otra vez a trabajar, otra vez a enfrentar las necesidades, otra vez a contestarle a los de cobranzas, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Hay algunos de ustedes que no salen de una enfermedad cuando ya les llega otra. O sea, están ahí enfermos y les llega otra enfermedad sobre la enfermedad que ya tenían. ¿Y cuándo va a parar esto? Y Pablo quería que Timoteo dijera, como él dijo al final de su vida, 2 Timoteo 4, 7 y 8, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Pelear, ¿hasta cuándo, Daniel? Luchar, ¿hasta cuándo? Estar en combate, ¿hasta cuándo? Estar en el ring, ¿hasta cuándo? Mortificar mi pecado, negar a mi carne. ¿Hasta cuándo? Hasta que te encuentres cara a cara con Cristo, ahí va a terminar tu batalla. Ahí va a terminar tu batalla, mi hermano, mi hermana. Ahí va a terminar tu batalla. ¿Te toca perdonar al que te ofendió? Sí. Y si mañana te ofende y mañana tienes que perdonar, también. ¿Y hasta cuándo, Daniel? Hasta que te encuentres con Jesús cara a cara, mi hermano. Pelea. Esta es una buena batalla. Número 4, el hombre de Dios vive para la eternidad. El hombre de Dios huye de lo malo, sigue lo bueno, pelea la buena batalla, vive para la eternidad. Mira lo que le dice Pablo ahí a Timoteo. Versículo 12, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Timoteo, pon tus ojos en la eternidad. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Timoteo, pon tu mirada en la eternidad, en el futuro, pero no en el futuro a corto plazo, ni a mediano plazo, sino a eterno plazo. Mira tu vida desde la perspectiva de la eternidad. Tu vida comenzó, ¿cierto? Y esta vida es corta, es muy, muy corta. Son 80 años, 90 años, 100 años. ¿Cuántos años vas a vivir? Algunos, su vida es cortada antes de lo que se espera. No para Dios, pero sí para nosotros, ¿cierto? Pero ¿cuántos años vas a vivir aquí? Compara eso con la eternidad que te espera en la presencia de Cristo.
y considera esa eternidad cuando hagas la ecuación de cómo vivir en esta vida, en esta tierra. No olvides la eternidad, Timoteo. Imagínate a Timoteo ahí en posesión fetal, llorando. Oh, esto está muy difícil, esto está muy difícil, esto está muy difícil. Le tocan la puerta. Timoteo, ¿tienes carta? Y ya llega el rollo y lo abre y está leyendo y leyendo. Ay, Señor, 40 imperativos aquí. Esto está muy difícil. Y llega aquí a esta parte, echa mano de la vida eterna. Timoteo, recuerda que vivirás por la eternidad en la presencia de tu Salvador Jesús. Y aférrate a eso. Aférrate a eso. Hay vida después de esta muerte. Nuestro paso por esta tierra es corto. Así que aprovecha estos cortos años que tienes para servir a Dios. Confía en Él, que Él te sostendrá en las dificultades que vivas aquí y piensa en la vida eterna. Piensa en la vida eterna. Este es unas palabras de ánimo constante en la Biblia, especialmente para los pastores, por el trabajo del ministerio pastoral. Escucha lo que dice 1 de Pedro 5, 2 al 4. A los pastores, Pedro les dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos. Sí, esa es toda la carga laboral del pastor. Cuida de tus ovejas. No con mala gana, no con mala actitud, no por ganancias financieras. Cuida de ellas. De todo corazón, ámalas, sírvelas. A veces te muerden, sí, a veces te patean también. A veces se descarrían y hay que irlas a buscar, sí, pero hazlo. Y mira la motivación ahí al final, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, hay un día de recompensa. El príncipe de los pastores, Cristo Jesús, les dará a ustedes la corona inmarcesible de gloria. O sea, tú no puedes pensar en tu vida solamente por lo que estás experimentando ahora, el sufrimiento de ahora, las dificultades de ahora, los desafíos de ahora. Tienes que pensar en tu vida con toda la eternidad, alumbrando tus pocos años que estás aquí. Y Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Es como una persecución agresiva y tenaz. Como Timoteo está aferrado a la verdad de que él vivirá por siempre en la presencia de Cristo y que vale la pena vivir para la gloria de Dios en esta vida. Esta vida no es todo lo que hay. Acuérdate de que vivirás por la eternidad. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Aférrate con todo tu corazón a la verdad de que hay una eternidad. Si ves las cosas solamente por lo que sucede de este lado antes de morir, llegarás a la conclusión que nada tiene sentido. Por eso el escritor de Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y él repite varias veces ese dicho en Eclesiastés y él se puso a buscar. En el placer tuvo 1000 mujeres. En las fiestas hacía unas carnes asadas que invitaba a toda la nación. Olvídate de tus carnes asadas. Esas eran carnes asadas. Se ponía borracho todas las veces que él quería. Trató de encontrar su plenitud y satisfacción en las construcciones. Su palacio creo que tardó 13 años en construirlo. Trató con los estudios, con los libros, con las lecturas, con el trabajo. Y llegó a la conclusión de vanidades, todo es vanidad. Pero además de esa frase, en Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad, que se repite varias veces, ¿saben cuál es la otra frase que se repite muchas veces? Debajo del sol. Vanidad de vanidades, todo es vano, todo es vacío, un sinsentido, si solo consideras tu vida por lo que hay debajo del sol, sin considerar a Dios ni la eternidad.
Pero cuando Dios entra en la ecuación y tú empiezas a pensar tu vida a la luz de la eternidad, ya no es vanidad. Todo tiene sentido. ¿Y cuál es la conclusión del escritor de Eclesiastés? Teme a Dios y apártate del mal, porque eso es el todo del ser humano. Hermano, si tú estás pensando solamente en el hoy y en el ahora, vas a estar viviendo en qué te puede dar más placer, qué te puede dar más satisfacción, qué te puede dar más seguridad temporal. Pero si piensas en la eternidad, vas a estar diciendo, ¿cómo vivo mi vida para la gloria de Dios? Porque hay una eternidad que me está esperando. Y hay recompensas para los que sirven al Señor. Dijo Jesucristo que si tú das un vaso con agua a uno de sus siervos, no te quedarás sin recompensa. Un vaso con agua, mi hermano. O sea que si tú das un vaso con agua, esa acción sin complejidad y sin dificultad de dar un vaso con agua a alguien, tú tendrás tu recompensa. Imagínate ser pastor y cuidar fielmente el rebaño. Imagínate ser misionero, ir al campus ahí y hablar de Jesús con los que no conocen de Jesús. Imagínate todo tu esfuerzo, mamá, de estar cambiando pañales día con día, hablándole de Jesús a tus hijos. Imagínate, papá, tu esfuerzo de ir a trabajar en ese trabajo que no quisieras tenerlo porque eres fiel, porque estás proveyendo para tu casa y estás obedeciendo a Dios con la vocación que Él te ha dado. Tendrás tu recompensa también. Pero si consideras la eternidad, esto va a tener sentido. Si tú no consideras la eternidad, esto no va a tener sentido. Perdonar al que te hizo daño no tiene sentido sin la eternidad. Usar tu dinero para la gloria de Dios no tiene sentido sin la eternidad. Sacrificarte por alcanzar pueblos no alcanzados no tiene sentido sin la eternidad. Algunos de nuestros hijos, mis hermanos, Dios quiera llamarlos a que planten la bandera de Cristo donde el nombre de Jesús jamás ha sido nombrado. Dios quiera que de nuestros hijos salgan hombres y mujeres que vayan a hablar de Jesús con gente que nunca ha escuchado de Cristo. Y ellos van a pagar el precio. Algunos hasta en riesgo de muerte. ¿Va a valer la pena eso? No tiene ningún sentido si no consideras la eternidad. Pero tiene todo el sentido cuando tú empiezas a decir, mi vida en esta tierra es temporal, pasajera y corta. Y hay una eternidad que nos está esperando a todos los redimidos. Hay una historia de un misionero llamado John Patton, escocés. Nació en 1824 y él quería ir a predicar el evangelio a unas islas que se llamaban Nuevas Hébridas, que ahora son conocidas como las Islas Vanuatu. Solo que había un problema. Allá en esas islas habían caníbales. Por si no sabe qué son los caníbales, yo les quiero informar. Los caníbales comen gente. Y un güerito escocés no les iba a venir nada mal. Y cuando él presentó a sus iglesias, a su convención de iglesias, el plan de ir a estas islas a predicar el evangelio, un señor llamado apellido Dixon le dijo, los caníbales te comerán. Y escucha lo que le dijo John Patton en respuesta. Señor Dixon, usted es ya mayor de edad y su propia persona pronto será depositada en la tumba, donde será comida por gusanos. Le confieso que si puedo vivir y morir sirviendo y honrando al Señor Jesús, no me importará ser comido por caníbales o por gusanos. Y en el gran día del Señor Jesucristo, mi cuerpo de resurrección se levantará tan hermoso como el suyo a semejanza de nuestro Redentor resucitado. Cuando consideramos la eternidad, sí tiene sentido ir a predicar el evangelio a caníbales. Claro que sí. O ser fiel en las pequeñas tareas que Dios nos ha dejado día con día. Vale la pena. Timoteo, le dice Pablo, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste profesión, buena profesión en presencia de muchos testigos.
En otras palabras, Pablo le dice, Dios te llamó a cumplir este ministerio y cuando hiciste esa profesión, ya sea en su bautismo o su ordenación o ambos, en su ordenación al ministerio pastoral, había muchos testigos. Así que ánimo, tienes una responsabilidad delante de Dios, sé fiel. Entonces aquí dejamos a Timoteo con esta losa enorme, ¿cierto? Respirando hondo, leyendo esas palabras. Y Pablo conoce a Timoteo. Pablo sabe que Timoteo puede ser aplastado por estas palabras, ¿cierto? Aplastado bajo la carga abrumadora del ministerio en la iglesia en Éfeso. Pero Pablo no lo deja ahí. Pablo lo que hace ahora es hablar de las motivaciones que tiene un hombre de Dios para vivir así. Este es el segundo punto. ¿Qué motiva a un hombre de Dios a vivir así? Los falsos maestros, ¿cuál era su motivación, mis amados hermanos? El dinero, ¿cierto? Si yo gano, bien. Si no gano dinero, pues mal. Y voy a hacer todo lo que tenga que ver con hacer crecer mis cuentas bancarias. ¿Pero qué podía motivar a Timoteo? ¿El dinero? ¿El cheque a fin de mes? ¿Una buena reputación? ¿Fama? ¿Un buen nombre en sus conocidos, entre sus conocidos? ¿Qué motiva a una persona para vivir sacrificadamente, viviendo para la gloria de Dios, aún en medio de las más grandes dificultades? ¿Qué nos motiva, mis amados hermanos? Y la respuesta de Pablo a Timoteo es, Dios y su carácter es tu motivación. Mira a Dios, levanta tus ojos y mira a Dios, contempla a Dios, mira su grandeza, mira su poder, mira su santidad. ¿Qué nos motiva a vivir honrando a Dios en toda nuestra vida? Contemplar a nuestro gran Dios y recordar su carácter. En 1855, un predicador llamado Charles Spurgeon comenzó un sermón hablando de cómo impactaba la vida del cristiano conocer a Dios y contemplar a Dios, conocer su carácter y contemplar quién es Él. Y él dice que el conocer a Dios hace tres cosas en la vida del cristiano. Primero, dice, nos humilla, porque nos hace ver lo pequeños que somos y lo grande que es Él. Segundo, dice que ensancha nuestra mente, o sea, empezamos a pensar mejor y de maneras más exactas y buenas acerca del mundo. Pero lo que me encanta a mí es la tercera cosa que hace el conocer a Dios en el cristiano. Escucha lo que él dice. Considerar quién es Dios tiene un efecto consolador. La contemplación de Cristo proporciona un bálsamo para toda herida. La meditación sobre el Padre proporciona descanso de toda aflicción. Y en la influencia del Espíritu Santo hay un bálsamo para todo mal. ¿Quieres librarte de tu dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y zambúllete en lo más profundo del mar de la deidad. Piérdete en su inmensidad y saldrás de ahí como si te levantaras de un lecho de descanso renovado y fortalecido. No conozco nada que sea tan consolador para el alma, que apacigüe las crecientes olas del dolor y la aflicción, que proporcione paz ante los vientos de las pruebas como la ferviente reflexión y la contemplación sobre Dios y su carácter. Hermanos, muchos de nosotros estamos animados porque estamos viendo hacia adentro de nosotros, nuestras capacidades, nuestras fortalezas. ¿Qué te recomienda el mundo, mi hermano? Ámate a ti mismo, ¿cierto? ¿Qué te dicen en la terapia? Piensa grandes cosas de ti. Dime cuáles son todas tus fortalezas y concéntrate en ellas. Y hermanos, con razón muchos de nosotros estamos tan desanimados porque somos débiles y caemos en pecado y nos llenamos de culpa. Entonces, si nos encorvamos en nosotros mismos y ponemos nuestros ojos en nosotros mismos, claro que eso nos va a desanimar, mis hermanos. Porque el ser animados con nuestras fortalezas y cosas geniales solo nos llevará un espacio muy corto. Porque rápidamente empiezan a salir todas nuestras debilidades y todas nuestras faltas y todas nuestras fallas.
Imagínense Pablo. Sí, Timoteo, saca el campeón que hay en ti. ¿Cuál campeón, Pablo? Estoy aquí con indigestión otra vez. Timoteo, no te desanimes. Tú eres muy inteligente, mijo. ¿Cuál inteligente, Pablo? Si me preguntaron una cuestión teológica y no supe cómo responder. Timoteo, eres valiente. ¿Cuál valiente? El punto, mis hermanos, de Pablo es, Timoteo, quita tus ojos de ti y ponlos en Dios. Ese es el punto. Y ese es el llamado para nosotros hoy. Quita tus ojos de ti y ponlos en Dios. En ti hay culpa y vergüenza y pecado y debilidad. Y en Cristo hay salvación y poder y gracia. Quita tus ojos de ti. Levanta tu rostro y mira a Dios. Mira su poder. Mira su gracia. Y aquí yo tengo un llamado para todos aquellos que están considerando este tema del cristianismo, que están pensando, hey, ¿vale la pena esto? ¿Qué onda con esto? ¿Qué creen estos cristianos? Bueno, nosotros creemos algo que se llama evangelio, que son las buenas noticias de salvación. ¿Y qué dice el evangelio? El evangelio dice que Dios nos creó a nosotros, pero que nosotros nos rebelamos contra Él. Y que nuestra rebeldía se llama pecado y nuestro pecado nos condena delante de Dios. Por nuestro pecado nosotros merecemos el infierno eterno. Por nuestro pecado nosotros merecemos la condenación eterna, el castigo de Dios, la ira de Dios por nuestra maldad. Pero, y aquí vienen las buenas noticias, Dios por su gran amor envió a Cristo Jesús para que muriera en una cruz y pagara el precio por los pecados de todos aquellos que se arrepienten y creen en Él. Entonces el llamado para ti es, deja de verte a ti mismo, ya sea en tu culpa o vergüenza por tu pecado, o deja de verte en ti mismo pensando de que eres justo y bueno. Deja de verte a ti mismo. Reconoce que eres pecador y mira a una cruz, la cruz de Cristo, donde murió el que pagó por tus pecados. Deja de confiar en ti y en tus buenas obras porque no son suficientes y confía en Cristo Jesús, que es el Salvador de grandes pecadores como nosotros. Hay varias cosas que señala Pablo de Dios en las que Timoteo tenía que enfocarse. Veámoslas rápidamente, mis hermanos. En primer lugar, Dios es poderoso y dueño de la vida. Versículo 13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Timoteo no tiene nada que temer porque Dios es poderoso y dueño de la vida. Timoteo, vive tu vida sin temor, sé fiel a Dios porque Dios es poderoso y está en control de todo lo que sucede en tu vida. Timoteo, tu vida no está a la suerte o al azar, tu vida está en las manos de Dios. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Ahí Pablo le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, nuestra fe no es una idea de alguno de nosotros. Nuestra fe es una fe histórica. Hay testigos de que Jesús dio testimonio ante Pilato, aun cuando eso le costó su vida. En Juan 18, Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús dijo, sí, yo soy. Y Pilato lo mandó a matar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que su vida estaba bajo el gobierno soberano de Dios. Entonces Timoteo, siguiendo el ejemplo de Jesús, podía hacer eso también. Al enfrentar todas las dificultades, Dios es poderoso y dueño de la vida. En segundo lugar, Dios es invencible y cumple sus promesas. Versículo 14. Te mando, le dice Pablo a Timoteo, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino por primera vez, ¿cierto? En humillación y murió desnudo colgado en una cruz. Pero Él vendrá por segunda vez en su manifestación gloriosa. Ya no viene montado en un burrito humilde a ser asesinado. Viene montado en un caballo blanco a derrotar a todos sus enemigos.
y eso nadie lo puede detener. Jesucristo vendrá por segunda vez y Él es invencible. Él es invencible. Esta promesa, Timoteo, tienes que creerla. Jesucristo prometió que Él vendrá por segunda vez y todo mundo lo verá y todo mundo se postrará delante de Él. Recuerdan, eso es lo que dice Filipenses capítulo 2. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Todos los que hoy están ignorando a Cristo van a presentarse delante de Cristo victorioso, Rey de Reyes, y van a doblar sus rodillas. Y los que hoy con su boca están negando a Cristo, van a confesar con su boca que Él es Señor. Pero en ese momento, si durante esta vida no confiaron en Jesús, en ese momento confesarán que Jesús es el Señor y serán enviados por siempre al infierno. Y por eso nosotros aquí en esta iglesia decimos, no esperes a ese momento para confesar que Jesús es el Señor. Confiesa hoy que Jesús es el Señor. Rinde tu vida hoy a Él. No esperes más. Y Timoteo tenía que recordar que Jesucristo vendría por segunda vez y que eso nadie lo puede detener porque Jesucristo es invencible. En tercer lugar, Dios no solo es poderoso y dueño de la vida, es invencible y cumple sus promesas, sino también es soberano y feliz. Versículo 15, la cual manifestará a su tiempo, a su debido tiempo, el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de señores. Dios es el Rey de todos los reyes. Dios gobierna a los que gobiernan. La Unión Europea, Vladimir Putin, Donald Trump, Claudia Sheinbaum, todos ellos están, mira, bajo el gobierno de Dios. No están tomando ninguna decisión que Dios no esté controlando. Proverbios dice que el corazón del rey está en la mano de Dios y Él lo lleva donde Él quiere. Y aquí, al decir que nuestro Dios es soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, Pablo estaba burlándose del César, del emperador romano, porque los romanos pensaban que el César era Dios y le decían el Señor, que estaba en control de todo el imperio. Pero Pablo dice, no, 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 Timoteo, no te equivoques, hay alguien por sobre César, que es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no tienes que tenerle temor ni al César, ni a nadie, porque Dios es soberano. Y porque es soberano, es feliz, porque dice, bienaventurado y único soberano. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Que Dios es feliz, que no hay nada que no esté bajo su control, hasta los detalles más pequeños del universo. Y eso hacía que Dios se deleitara en Él mismo. Dios controla el universo y Él lo hace bien todo el tiempo. Además, Timoteo tenía que recordar en cuarto lugar que Dios es eterno. Versículo 16. Versículo 16, el único que tiene inmortalidad. Dios vive fuera del tiempo, Él no muere. Y en último lugar, Timoteo tenía que recordar que Dios es santo. Le dice, y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. ¿Qué podía darle ánimo a Timoteo para cuidar esta iglesia, pastorear esta iglesia, liderar esta iglesia, enfrentar todas las tribulaciones y los desafíos? ¿Qué le hacía levantarse de madrugada orando por los hermanos? ¿Qué le hacía tener esas conversaciones difíciles con los falsos maestros? El dinero no podía, no es motivación suficiente. La fama tampoco. El éxito tampoco. Lo que lo motivaría sería Dios y su carácter, así como es lo que nos motiva a nosotros para seguir peleando la buena batalla de la fe. Termino, mis hermanos, releyendo la cita que les leí de Spurgeon. ¿Quieres librarte de tu dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y zambúllete en lo más profundo del mar de la deidad. Piérdete en su inmensidad y saldrás de allí como si te levantaras de un lecho de descanso, renovado y fortalecido. No conozco nada que sea tan consolador para el alma, que apacigüe las corrientes de dolor y la aflicción
que proporcione paz ante los vientos de las pruebas, como la ferviente reflexión y contemplación sobre Dios y su carácter. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Señor, porque cuando nosotros estamos apáticos, desanimados, tú nos recuerdas que esta vida no es todo lo que hay. Tú nos recuerdas, Señor, que nos espera una eternidad con Cristo en gloria. Y te pedimos, amado Dios, que nos animes recordando que servimos a un gran Dios que es digno de que le dediquemos toda nuestra vida, Señor. Que es digno de que batallemos en contra del pecado y lo hagamos morir. Que es digno de que le sirvamos sacrificialmente con nuestros recursos, nuestras fuerzas, nuestras energías. Tú eres digno, Dios. Y un día recompensarás a todos los que vivan para tu gloria. Señor, danos una visión grande de ti, al punto que apague nuestros temores y nuestras ansiedades, para que te podamos servir con toda libertad. En el nombre de Cristo Jesús, amén.